yo no sé si vale la pena dar cifras, me imagino que dentro de una introducción no quedará más remedio, pero es difícil hacerse una idea con las cifras, y además las cifras existe muchísima variabilidad, porque ya he dicho desde el principio, la adherencia es muy difícil de medir, y es más, aún es más difícil de medir en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Bueno, dicen, como habitualmente los trabajos americanos en este sentido son los que, digamos, los que a priori nos parecen más rigurosos, pues en Estados Unidos se dice que el problema de la adherencia de la no adherencia, mejor dicho, puede suponer hasta 125.000 fallecimientos al año, ¿no? Mortalidad. Y en cuanto a morbilidad, pues fijaos, hasta un 2,5 millones de las urgencias médicas, aumento de con el aumento de pruebas diagnósticas, incluso, bueno, esos 125.000 fallecimientos al año que habrá en Estados Unidos, pues, extrapolando a España, serían en torno a 18.500. Y ellos calculan que los costes de la adherencia pues, pueden ser hasta cerca del 2% del gasto sanitario. Hay estudios en nuestro, en nuestro país, en nuestro medio, incluso hay algún estudio, sí que, por no extenderme, pues incluso hecho en el hospital de Vigo. Como hay una persona de Vigo, pues probablemente será mejor que hable ella sobre él. Al menos que yo conozca, hay un estudio. Pero bueno, yo huyendo de cifras que son poco a veces difíciles de explicar, de extrapolar los resultados, simplemente me gustaría hacer referencia a 3 aspectos que a mí me dejaron realmente, digamos, sobrecogido, ¿no? Con el tema de la adherencia. Fijaos, que seguramente vosotros las conoceréis. Hasta un 30% en el 2008, hasta un 30% de los medicamentos, de los envases, de los blisters que llegan a los puntos SIGRE, llegan sin abrir. O sea, si se supone que todas las personas a las cuales se les prescribió un medicamento no los abren, pues hemos prescrito un 30% de medicamentos de más, o un 30% de esas personas han cogido en la farmacia un medicamento que no han usado. La adherencia hospitalaria no es del 100%, es la que se presenta como gol estándar, y sin embargo el 100% de las personas que ingresan en un hospital no son adherentes. Eso es muy llamativo. Y por último, ya y a modo de introducción y como reflexión, incluso en enfermedades que nos parecen que no pueden ser adherentes, pues no son adherentes, como por ejemplo los pacientes trasplantados. Un porcentaje significativo de pacientes trasplantados no toman sus medicamentos inmunosupresores, y por otra parte, otro porcentaje significativo de los pacientes oncológicos tampoco son adherentes. Esto yo creo que es muy significativo y es muy gráfico de por qué la OMS considera este problema un problema prioritario de salud pública. Vale, ¿esta María la aprueban los médicos? ¿Perdón? Si das un aprobado los médicos en general, esta María. Vale, esa es una pregunta muy interesante. Pues yo diría que no, y voy a responder más por mí, por mi entorno, porque puede incluso ser criticado, porque entiendo que cada profesional es un mundo, pero estos son impresiones, intuiciones. Además, intuiciones, y en algún caso estoy expresando realmente mi forma de trabajar. Y yo tengo que ser sincero y admitir que yo al menos, y yo creo que puedo extenderlo al colectivo de mi entorno, posiblemente no pueda generalizarlo a todo el colectivo de médicos de familia o de médicos, yo creo que no nos tomamos en serio ni muchísimo menos el problema de la adherencia. Y voy a dar básicamente 3 argumentos que yo creo que son realmente muy contundentes. El primero es que tenemos a sobreestimar el cumplimiento terapéutico, y es muy raro que incluyamos, cuando no se cumplen objetivos terapéuticos con un fármaco, en el diagnóstico diferencial la falta de adherencia como una posibilidad. Habitualmente, yo diría que en un 95, 96 o incluso más por ciento, cuando no se cumple un objetivo terapéutico, una enfermedad crónica, por ejemplo, un hipertenso, un hiperlipémico, ya o aumentamos la dosis o introducimos un nuevo fármaco. Eso, por lo menos en mi caso y en mi entorno, es así mayoritariamente. En segundo lugar, porque
bueno, eso también hay muchísimos estudios en cuanto a la adherencia. Le damos muy poca importancia a competencias transversales y cada vez los médicos jóvenes aún le dan menos importancia que los de mi generación, que yo ya me quedan menos de 10 años para jubilarme, en el caso de que me jubile a los 70, porque si me voy a jubilar a los 65 me quedaría muchísimos menos. Competencias transversales como las habilidades de comunicación. Eso hoy en día no fascina, fascina más la tecnología. Y hay muchísimas referencias en habilidades de comunicación. Digamos, un congreso que fue paradigmático en este sentido, el de Toronto, donde dice que apenas dejamos hablar a nuestros pacientes que se nos expresan, en la media con los que los cortamos son de 18 segundos, y por este motivo un 60% de los pacientes manifiestan que no entendieron, una vez que salen de nuestras consultas, que no entendieron las instrucciones que les hemos dado, y ellos atribuyen un porcentaje muy alto de la no adherencia a la falta de habilidades de comunicación, de la persuasión, digamos, como tú decías al principio, establecer un pacto terapéutico, lo imponemos y basta. Y el tercer argumento, y yo creo que es el más contundente, el factor más importante a mi juicio, es que aún somos muy paternalistas en este sentido y no tenemos ninguna autocrítica con respecto a la no adherencia. Lo consideramos una falta de responsabilidad, de seriedad por parte del paciente, lo culpabilizamos sin ningún tipo de actitud y si no se adhiere es pues porque es un irresponsable, ¿no? ¿Y por qué defiendo esto? ¿Por qué pienso esto? Fijaos, puedo dar argumentos incluso objetivos. Me he molestado estos días, que estaba preparando este tema, en buscar el Z11, que es como en atención primaria, decías que no fuéramos localistas, no sé si esto se hace en el resto de España, yo imagino que sí. El Z11 es problemas con estar enfermo que incluye el mal cumplimiento terapéutico, ¿no? O sea, realmente deberíamos ser proactivos en la búsqueda de la no adherencia y documentarlo como un problema de salud, en este caso, que sería el Z11. Es mínimo, no existe. Y los pocos que existen, yo os puedo decir que tengo casi 1.400 pacientes y en mi cupo tengo 24 Z11. Pero ojo, de esos 24 solo he documentado yo uno. Los otros 23 los ha realizado y no están relacionados con mal cumplimiento terapéutico. Son otros problemas con el estar enfermo. Los ha documentado la trabajadora social de mi centro. Yo no documento, no busco, no hago ningún test ni ninguna búsqueda objetiva, salvo, digamos, ver si recogen los medicamentos en farmacia o no los recogen. Hecho que es un muy mal indicador porque ya vimos que un 30% van al punto sigre. Es más, habitualmente, y siento ser localista porque trabajamos con, digamos, con un modelo de historia clínica, cuando sospechamos un problema de no adherencia, no lo documentamos como un problema de salud, lo documentamos como una anotación subjetiva, porque no queremos que el paciente se entere, porque nos puede generar mala relación y además incluso institucionalmente se nos apoya así, porque fijaos, qué curioso, el Real Decreto 1093 de 2010, que es el primero que hizo referencia a dar pistas sobre las anotaciones subjetivas, considera que podrían ser ejemplos de anotaciones subjetivas las hipótesis diagnósticas no demostradas, lógicamente, la sospecha de tratamientos no declarados, la sospecha de hábitos no reconocidos, la sospecha de haber sido víctima de malos tratos, la sospecha de comportamientos insólitos y la sospecha acerca de incumplimientos terapéuticos. O sea, que ya nuestra propia legislación le parece bien que documentemos la adherencia, que mantengamos en secreto la adherencia como una anotación subjetiva que no está abierta a otros, muchas veces a otros profesionales, o incluso, por supuesto, no abierta al paciente, porque como sabéis, la norma no permite el acceso al paciente de las anotaciones subjetivas. Pues no tendría por qué ser una anotación subjetiva. Yo entiendo que una anotación subjetiva puede ser no existe ninguna forma de medir si una mujer es víctima de malos tratos y no lo reconoce, pero sí que existen formas de investigación más o menos con una sensibilidad, con una especificidad de la adherencia que no las utilizamos y por lo tanto como consideramos al paciente culpable, como ese paciente que es un toxicómano, pues lo colocamos en nuestras acciones subjetivas, en este caso en nuestro modelo local, en el post-it amarillo o en el post-it azul.